Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Radar. Como veis, no estoy en mi set habitual. Voy a hacer un resumen más rápido de lo que es habitual, de la situación y hablando muy concretamente de lo que ha pasado con la guerra arancelaria. Pero antes de entrar en ese tema, vamos primero con los datos macro. En general han sido mejores de lo previsto en todas las áreas geográficas. En Estados Unidos hemos visto cómo el PMI compuesto subía de 52,9 a 54,6, principalmente debido a la mejora sustancial del sector servicios, aunque el sector manufacturero también ha recuperado un poquito, y se espera que mañana se publique el dato de PIB y que salga 2,4%, muy en línea con las estimaciones que se estaban haciendo desde el modelo estadístico que elabora la Reserva Federal de Atlanta. ¿Cuál es el dilema para el señor Powell, director o presidente de la Reserva Federal, que precisamente el miércoles estará en la nueva reunión, la última antes de verano? Estaré retransmitiéndola a través del canal de YouTube de IG. Y recordad que no se trata siempre de la decisión en sí, sino de cómo apoyan o cómo mencionan lo que hacen. Yo creo que Powell está sufriendo unas presiones enormes por parte del presidente estadounidense Donald Trump, pero de alguna forma con datos sólidos de crecimiento económico, con unos datos de desempleo que, aunque se pueda decir que hay una sutil debilidad en las ofertas, realmente están muy cerca de la cota del 4% en tasa de desempleo, que eso es pleno empleo. Por tanto, el mandato de la parte laboral por parte de la Fed está cumplido y, sin embargo, tenemos los últimos 2 meses con ligeros repuntes por el lado de la inflación, que además está más cerca del 3% que del 2%. ¿Qué probabilidades hay de que Jerome Powell decida bajar las tasas de interés? Yo creo que muy bajas. Evidentemente, el factor de la presión continua del presidente estadounidense sobre la Reserva Federal hace que algunos se planteen si tal vez dará su brazo a torcer y se atreverá a recortar 0,25. Personalmente creo que no va a ser el caso, que lo va a dejar para la reunión de septiembre, donde se conocerá con un poquito más de claridad cuál ha sido el efecto de esta guerra arancelaria, si realmente los meses de verano, tal y como pronostica Powell, vamos a ver un incremento de los datos de inflación ligeramente hacia arriba o no. Todo está por verse, pero como digo, de cara a esta semana, con los datos que estamos conociendo, parece muy poco probable que vayamos a tener realmente un movimiento de tasas de interés a la baja en 0,25 el miércoles. En Europa también hemos tenido datos mejores de lo previsto, con un PMI que subía hasta 51, venía de 50,6, no es una mejora enorme, pero evidentemente todo lo que sea alejarse de la cota de 50, que es la que marca o bien crecimiento económico o bien decrecimiento económico, pues es positivo. El sector que está tirando de esta recuperación principalmente es el sector servicios. Y la última reunión que tuvimos la semana pasada con el Banco Central Europeo, escuchamos a Christine Lagarde muy cómoda, porque decía que habíamos conseguido devolver la inflación interanual a la cota del 2% en términos generales. Recordad que en términos subyacentes, que es sin contar energía y alimentos, está un poquito por encima, en el 2,3%, pero aún así era como objetivo cumplido y ya hemos bajado además en la primera parte del año en múltiples ocasiones las tasas de interés hasta dejarlas en el 2%. Eso quiere decir que ya tenemos de facto tipos de interés reales del 0% que son muy estimulativos para la economía. ¿Cómo se espera que reaccione el Banco Central Europeo? Ya no hay reunión en agosto, creo que está todo el pescado vendido hasta la última parte del año, donde si hiciese falta podrían hacer un recorte de tasas de interés adicional de 0,25, pero no mucho más.
Si nos vamos a analizar lo que está pasando en los mercados y cómo se ha tomado en general la bolsa, las noticias que hemos tenido recientemente, lo que vemos es un comportamiento pues muy en línea con lo que ya estábamos viendo. La bolsa americana sigue manteniendo una subida constante. Hablábamos el otro día de riesgos de divergencias sobre compra, pero a pesar de ello que se siguen manteniendo ese tipo de parámetros, si os fijáis, el comportamiento del S&P 500 a un ritmo más suave que antes, pero sigue siendo marcar máximos históricos tras máximos históricos. No hay ningún tipo de señal en la estructura que ahora mismo advierta de un posible cambio de dirección. No tenemos formaciones de vuelta, no tenemos velas especialmente negativas, no hay divergencias, sí hay una sobrecompra extrema, pero como digo, cualquier caída, cualquier movimiento a la baja habría que interpretarlo como una mera corrección. Y en principio el primer soporte que deberíamos vigilar ahora es el entorno de los 6.190, 6.200 puntos. El caso del Nasdaq 100 es prácticamente una copia de lo que hemos dicho del S&P 500. Aquí veis cómo esa tendencia de mínimos crecientes se mantiene intacta, con una sobrecompra muy elevada, pero sin ningún tipo de señal adversa desde el punto de vista de velas. Son velas con cuerpos muy pequeñitos, tipo dojis, pero eso no implica más que menor volatilidad en el entorno de mercado. Algunos analistas dicen que eso es una pérdida de fortaleza, pero mientras no se traslade realmente un daño en el price action, yo creo que es muy pronto para hablar de riesgos. Y en el caso de que hubiese una corrección, el soporte estructural ahora más claro está en el entorno de los 22.000 puntos, lo que fue en su momento durante finales de 2024 y principios de 2025 la zona de máximos históricos. En Europa el comportamiento está siendo menos fuerte, pero depende también qué índices miremos. Por el lado de Alemania, si os fijáis, llevamos ya un tiempo largo en un entorno claramente lateral, donde no se hacen nuevos máximos. Estamos ahí respetando esa cota en torno a los 24.650 puntos, pero tampoco hay correcciones de ningún tipo significativas. Dejamos atrás los máximos de marzo de 2025, nos apoyamos en ellos y a partir de ahí atacamos la parte de arriba y hemos roto la directriz alcista, y sí tenemos claras señales de debilidad en términos de estocástico y en términos de RSI con divergencias y cortes descendentes, pero probablemente eso es lo que está provocando que el DAX no haga nuevos máximos, sino que consolide lateralmente. ¿Cuáles son los niveles a observar? Bueno, ya hemos dicho que por abajo toda la cota en torno a los 23.000 puntos es muy relevante. Entre 23.000 y 23.400 puntos hay un grandísimo soporte, y lo que realmente sería una señal de fortaleza es que el DAX empieza a consolidar cierres por encima de los 24.700 puntos. Querría decir que rompe un área de techos que lleva frenando los desarrollos del índice desde mayo, y eso abriría expectativas de proyección hacia niveles más altos. Probablemente deberíamos trabajar con escenarios donde probablemente veríamos unos 800 puntos de proyección adicional. En el caso del IBEX la situación es bastante similar, en el sentido de mercado muy lateral, como podéis observar, desde que se alcanzaron los techos en el 20 de mayo, pero con ataques continuos a la parte superior, que en el caso de romperse implicaría proyectar este rango al alza, lo cual nos llevaría a niveles cercanos a los 15.000 puntos. El riesgo solamente se activaría si el IBEX perdiese la zona de soporte en los 13.700 puntos, lo que podría acarrear pues, correcciones hacia los 13.000, pero como digo, en este momento es mucho más factible que se rompa por arriba, teniendo en cuenta el ataque y donde nos encontramos, que no plantear posibles pérdidas de la zona de soporte. En el Eurostoxx 50 vemos un comportamiento algo más débil de lo que estábamos comentando anteriormente con el DAX y el IBEX. Aquí en este caso llevamos prácticamente desde mediados de febrero sin volver a la zona de máximos. Es verdad que hemos atacado en sendas ocasiones niveles cercanos en el entorno de los 5.450 puntos, pero sí parece que hay como una debilidad un poquito mayor
en Eurostoxx 50 de lo que percibimos en Alemania y en España. En cualquier caso, no dejamos de tener un mercado claramente lateral a la espera de ver por dónde se resuelve este empate entre compradores y vendedores. Por arriba, la primera zona a vigilar son los 5.450, pero realmente el gran techo lo vamos a encontrar en 5.565. Por el contrario, por abajo, si hubiese alguna situación dramática que provocase alguna corrección, debemos estar muy atentos a que no se pierda el soporte en 5.175, porque en el caso de ocurrir es cuando podríamos tener realmente reacciones negativas a la baja. Bueno, esto respecto a lo que está pasando, como veis, con Europa y Estados Unidos. Si nos vamos a la zona asiática, ha habido pocas noticias desde el punto de vista de macro o desde el punto de vista económico. El PMI en Japón también ha mejorado hasta 53,5, veníamos de 51,7, pero ese sector servicios que muestra mejora se ve de alguna manera compensado negativamente por el deterioro en el sector manufacturero, que baja de 50,1 a 48,8. De momento no vemos que haya habido un impacto negativo en los mercados de lo que pasó con la debacle política. Como todos sabéis, el partido que gobierna desde hace más de 6 décadas ha perdido la mayoría absoluta, pero como podéis observar, no ha habido ningún tipo de reacción negativa. De hecho, la reacción negativa la hemos visto después de esta gran subida del Nikkei para atacar la zona de máximos que se encuentra entre los 40.700 y los 42.400 puntos. Por tanto, estamos en una zona de resistencia muy relevante y con unas señales de divergencia en términos de indicadores como el RSI. Esto quiere decir que evidentemente existe riesgo de rechazo de esta zona de techos, pero fijaos que el entorno en general que estamos comentando es bolsa americana subiendo sin parar, aunque sea a un ritmo más débil que antes, bolsa europea atacando la zona de máximos, aunque está en un rango lateral, y a esto se une Japón también atacando la zona de máximos históricos, a pesar de que haya esas señales de posibles divergencias o sobrecompra extrema. Es verdad que podríamos decir que por un lado sería razonable pensar en un nuevo rechazo de esta zona de techos, pero tirando la bolsa americana como lo está haciendo, también existe la posibilidad de que acabe por convencer y arrastrar a las bolsas europeas a romper esos techos, en cuyo caso empezaríamos a tener un tono más positivo en términos generales. Si nos vamos a China, donde no ha habido datos macro de ningún tipo, vemos que también ha habido un buen comportamiento con un ataque precisamente a los máximos alcanzados el 18 de mayo, tras una subida prácticamente sin descanso en este proceso que veis aquí. A partir de ese nivel es normal que haya algún tipo de corrección o retroceso, pero la estructura en su conjunto sigue siendo claramente positiva, y en el caso de que se rompiese definitivamente la zona de máximos de marzo, probablemente el siguiente escalón sea extender el rally hasta niveles de 10.000. El único riesgo es que esta corrección se pueda perpetuar un poquito más, en cuyo caso deberíamos vigilar la zona de soporte en 8.880 puntos como el nivel más probable desde el cual se inicie un nuevo proceso impulsivo. Bueno, merece la pena ahora, antes de continuar con el resto de los activos, que os haga un pequeño resumen de la situación geopolítica y arancelaria. Como todos sabéis, a nivel geopolítico hay pocas novedades. En Ucrania siguen soportando bombardeos continuos, especialmente con drones. Zelensky decía el otro día que habían bombardeado 73 localidades distintas de territorio ucraniano. Ucrania también está lanzando drones contra instalaciones dentro del territorio ruso. Donald Trump ahora dice que le da de plazo a Putin 10-12 días para alcanzar un acuerdo en lugar de los 50 que le había dicho anteriormente, pero lo cierto es que desde que Donald Trump llegó al poder no ha habido una sensación de que haya sabido conducir las conversaciones con Putin con suficiente garantía como para forzar un acercamiento y que ambos dirigentes se sienten a negociar un alto el fuego. Que esta vez sea posible o no es algo que no sabemos,
pero como digo, no da la sensación por cómo actúa Putin de que se vaya a tomar en serio las amenazas de Estados Unidos, y a partir de ahí habrá que ver si realmente Estados Unidos está dispuesto a imponer sanciones o actuar con mano dura contra el Kremlin. Por otro lado, tenemos una situación complicada para Zelensky, tanto interna como externa. Como todos sabéis, la controversia que se ha producido después de que se firmase un proyecto de ley para que la autoridad fiscal en Ucrania, que de alguna manera es nombrada directamente por el gobierno, fuese el encargado de supervisar a organizaciones anticorrupción como NABU o SAPU. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que a la crítica de que pueda haber corrupción dentro de Ucrania, si ahora es el gobierno el que tiene el control absoluto de esa investigación sobre corrupción, suena a que están protegiéndose para que no se pueda localizar a los corruptos. Todo esto ha levantado muchísima tensión interna, hemos visto incluso manifestaciones en Ucrania al respecto, también dudas a nivel internacional, sobre todo de aquellos países que están destinando tanto ayuda militar como ayuda económica a Zelensky, hasta el punto de que ha prometido pues enviar un nuevo proyecto de ley para restaurar la autonomía de los organismos que analizan si hay o no corrupción en el gobierno. Por tanto, situación, como digo, complicada para Zelensky en varios planos. Y luego en Oriente Próximo la novedad es que Netanyahu finalmente parece que ha aceptado pues una tregua táctica de 10 horas de duración al día para poder permitir el ingreso de ayuda humanitaria, viendo la catástrofe que se está produciendo con la hambruna en el pueblo palestino, especialmente en la región de Gaza. La presión internacional no ha hecho más que aumentar. Hemos visto como el primer ministro británico Starmer, cuando se reunió con Donald Trump recientemente, hablaba de que hay que reconocer de una vez ya el Estado palestino. También Arabia Saudita ha dicho lo mismo. De alguna forma dicen que es la única solución, la única vía de escape para poder poner fin a lo que está ocurriendo en este momento en Gaza. Muchísimas organizaciones internacionales criticando esta catástrofe humanitaria. No sabemos muy bien qué va a pasar. Cualquier atisbo de paz parece lejano, y seguimos viendo prácticamente pues una situación dramática día tras día. La guerra arancelaria sí ha traído novedades, sin embargo, nos estamos hablando de un acuerdo comercial por parte de dos grandes superpotencias, Estados Unidos y Europa. En Europa la alegría ha durado 24 horas, se empieza a hablar ya de humillación en muchos países europeos. Otros, sin embargo, lo ven como un éxito a la hora de evitar la entrada en vigor de ese 30% de aranceles con los que amenazaba Donald Trump. Hemos visto como Francia ha sido muy crítica y muy dura contra von der Leyen, que ha sido la que ha negociado el acuerdo. Alemania, sin embargo, pues ha acogido con satisfacción que sea un 15% de aranceles y no un 30%, especialmente un país que depende muchísimo de las exportaciones y cuya industria automovilística estaba en una situación muy compleja con esos potenciales aranceles del 30%. En el caso de Italia, Meloni ha dicho que hay que esperar a conocer los detalles antes de poder hacer una valoración, y en España pues Pedro Sánchez ha dicho que respeta la decisión pero sin entusiasmo. En cualquier caso, estas son las cuatro potencias dentro de Europa en términos de PIB. Ya veis que hay muchísima discrepancia a la hora de valorar lo que se ha conseguido, pero es que el acuerdo ha sido bastante leonino, porque no solamente Europa acepta un 15% de aranceles por parte de Estados Unidos sin poner aranceles recíprocos, sino que además se compromete a comprar 750.000 millones en productos energéticos a Estados Unidos a lo largo de los próximos 3 años, y una partida que es todavía más compleja de entender, 600.000 millones de inversión en Estados Unidos a lo largo del mandato de Donald Trump, pero que no queda nada claro si ahí puede computar o no la compra de armamento. ¿Por qué digo que es complicado? En primer lugar, porque es un sistema, un mecanismo muy similar al que ha optado Japón para conseguir el acuerdo con Estados Unidos, en el que
Como sabéis, pues por un lado acepta el 15% de aranceles y luego promete inversiones en Estados Unidos, donde los beneficios de esas inversiones además en un 90% se los queda a Estados Unidos. Pero no está nada claro con qué vehículo se va a hacer ese tipo de inversión ni qué tipo de inversión en sí va a realizar. Por tanto, no sabemos si este acuerdo que se ha firmado, este marco de acuerdo que hemos firmado, es una declaración de intenciones y luego ya veremos si se cumple o no. Comprar 750.000 millones de productos energéticos tampoco plantea demasiado problema, teniendo en cuenta que queremos prescindir totalmente de los productos que antes comprábamos a Rusia, con lo cual por ahí tenemos una salida. Los 600.000 millones depende mucho. Si es compra de armamento estadounidense, tenemos un proyecto de rearme en Europa y sabemos que no hay capacidad de producción de armas y equipamiento en Europa para cumplir con lo que queremos hacer de la independencia y autonomía militar de Estados Unidos. Por tanto, que tuviésemos que gastar esos 600.000 millones durante los próximos 3 años y medio comprando armamento a Estados Unidos podía quedar dentro del plan que ya teníamos de antemano. Pero surgen muchas dudas. ¿De dónde sale todo este dinero? Acabamos de hablar de una ampliación de presupuestos en Europa para el rearme y ahora estas cifras son muy grandes, lo cual suscita pues como mínimo las dudas de cómo se va a financiar esto. ¿Va a ser con deuda? ¿Lo va a hacer cada país? Hay muchísimos detalles que en este momento se desconocen y dentro de esas incógnitas no es la única. Tenemos que las exenciones a ciertos productos como las aeronaves o minerales críticos o determinados productos agrícolas que se clasifican como no sensibles. La pregunta es ¿a qué más afecta? Realmente, ¿qué sectores son claves que se quedan sin ese 15% de aranceles? ¿Cuáles se incluyen? ¿Cuáles no? Cada país está preguntando. España pregunta por el aceite, por los productos vinícolas, por otros productos agrícolas. Cada uno tiene sus propios intereses y todo el mundo quiere que dentro de esa exención entren sus sectores clave. Pero es que luego, aparte, cuando escuchas las declaraciones de Donald Trump y de Ursula von der Leyen sobre el tratamiento que se le va a dar a determinados metales, como por ejemplo el 50% que afectan al acero, al aluminio, al cobre, von der Leyen dice que no tendrán un 50% de aranceles porque van a trabajar con cupos y cuotas. Pero luego Donald Trump dice que no, que los aranceles del 50% no se tocan. Con lo cual, como sabéis, en este tipo de negociaciones parece como que se ha corrido muchísimo para firmar el gran titular de en qué va a consistir, pero luego los detalles, y normalmente los detalles es donde vive el diablo, ahí no está muy claro qué va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sería nada extraño que donde parece que hay ya un marco definitivo, pues surjan flecos, surjan amenazas de nuevo, no has cumplido con tu parte, no era así como lo habíamos dicho, y todo esto haga que la guerra arancelaria que estamos viviendo no haya alcanzado ya su final con Europa, sino que simplemente sea otra etapa más y que vuelvan las hostilidades al cabo de unos meses. Lo veremos con el tiempo, pero esa es la sensación que transmite. Vámonos ya con el análisis propiamente dicho de los activos que nos quedaban. Por fin el euro dólar ha comenzado su proceso correctivo. Como veis, se encuentra ahora en un nivel que es muy relevante después de haber sido incapaz de marcar nuevos máximos. Esto podría intuirse como una potencial formación de vuelta tipo doble techo. No está al mismo nivel exactamente, pero fijaos, perdonadme, estaba mirando las fechas. El máximo se alcanzó el 1 de julio, el siguiente máximo lo hemos visto el 24 de julio y como podéis observar, tras la ruptura de la directriz, si se llegase a perder definitivamente la cota de 1.1550, es muy probable que se extienda la corrección bastante más. Estaríamos hablando de proyectar la altura de esta estructura para saber más o menos cuál podría ser el recorrido en el par. Estaríamos, como digo, hablando de un movimiento que probablemente nos acercaría a cotas de 1.1325. El gran soporte estructural está un poquito más abajo, en la cota de 1.12 a 1.11. Pero sería la primera corrección grande después de la sufrida durante el mes de abril. No cambia la tendencia, o no tiene por qué cambiar la tendencia, pero sí podría marcar
una situación algo diferente a lo que llevábamos experimentando hasta ahora y dar un respiro al par, que había subido prácticamente sin descanso desde cotas de 1,02. Por el lado del euro y del dólar yen tampoco hemos visto grandes movimientos, no estamos en cotas distintas a las que comentábamos el pasado martes, hemos rotado hacia niveles de 148,5, pero de momento ahí no ha sido capaz de romper a favor del dólar. Y luego tenemos el comportamiento de las materias primas. Por el lado del petróleo, mucha estabilidad, como podéis observar, el soporte, la zona pivote en torno a $65 barril, que ya frenó el desplome tras el final de los bombardeos estadounidenses en Irán, ha servido para estabilizar el precio del petróleo, que se mueve prácticamente sin cambios. En gas natural sí hemos visto una caída muy interesante hacia una zona de soporte que es estructural. Lo más probable es que aquí se frene el movimiento a la baja, pero habrá que estar muy atentos porque este tipo de formación o estructura recuerda un poco a lo que llamamos hombro, cabeza, hombro, con lo cual atentos a la cota de 3000. Por el lado del oro y la plata, el oro hemos visto un comportamiento también muy lateral, con debilidad durante la última semana, que ha provocado la ruptura de la directriz alcista. Eso nos deja de nuevo atentos a la zona de soporte en torno a los 3.250 puntos y sin cambios por arriba. La cota de 3.500 sigue representando el gran techo que tiene que romperse para que de verdad veamos avances hacia los 4.000. En el caso de perderse los 3.250 podríamos hablar de estructuras de distribución y a partir de ahí se abriría la expectativa de potenciales correcciones hacia cotas más bajas del entorno de 3.000. Donde sí parece que todavía aguanta con fortaleza uno de los metales preciosos es en la plata. Como podéis observar aquí, se mantiene el objetivo vivo hacia la cota de 40,7 dólares la onza, que es la proyección del rango lateral en el que se ha movido el metal durante la primera parte del año, y no se aprecian todavía estructuras peligrosas, alguna vela tipo long aperseado que podría dar que pensar en alguna corrección algo más significativa, pero ninguna estructura, como digo, que implique un cambio de tendencia a corto plazo. Por tanto, la estructura o el aspecto de la plata a medio plazo sigue siendo claramente alcista. Por el lado de Bitcoin vemos un comportamiento muy lateral. Ahora la estructura lateral parece que ha migrado a un entorno tipo cuña. Todo ello, cuando lo ponemos en un gráfico diario, lo que denota es pues, un comportamiento prácticamente plano, como podéis observar desde hace ya un par de semanas. Normalmente cuando el mercado entra en una fase de sobrecompra extrema y se comporta de esta manera, que es permitir que los indicadores se suavicen, se limpien, sin caídas sustanciales a la baja en precio, es un síntoma de fuerza. Este síntoma de fuerza se ve incluso mejor en Ethereum, donde hemos observado pues, un comportamiento estelar durante el mes de prácticamente los últimos 3 meses, que lo ha llevado a poner a prueba una vez más la zona de resistencia entre 3.850 y 4.000 puntos. Será crucial que rompa este techo para poder hablar de revisitar los máximos históricos de 2021 en 4.850 puntos. Así que atentos a este techo, no sería raro que haya cierto rechazo a corto plazo, viendo la sobrecompra y la velocidad con la que se ha producido la subida, pero a priori la sensación sigue siendo claramente positiva, y si se rompiese niveles de 4.100, evidentemente habrá que contar con que habrá movimientos adicionales hacia la cota de máximos históricos que ya superó con creces hace mucho Bitcoin. Bueno, gracias a todos como siempre por vuestro seguimiento, espero que os haya resultado entretenido. Este es el último radar que vamos a hacer hasta la tercera semana de agosto. Os deseo mucha suerte con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista. Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras.
con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel.